Bueno, siempre se ha visto el lenguaje en general como una herramienta, ¿cierto? Una herramienta que nos permite comunicarnos, una herramienta que nos permite lanzar ideas, una herramienta que de alguna u otra manera nos define también como especie, ¿cierto? Y ha permitido construir la sociedad que tenemos ahorita. Entonces, ese lenguaje, digamos así como puede ser un elemento de civilización, como siempre se ha podido identificar, también es un elemento de barbarie, ¿cierto? Y sobre todo en ese momento, donde es utilizado para descalificar al otro, para deshumanizar al otro, y sobre todo para invisibilizarlo y después atacarlo o desaparecerlo físicamente. Sí, el lenguaje en principio, digamos, se plantea que todos los animales tienen lenguaje, ¿no? Entonces Humberto Eco plantea que el primer acto de Dios es permitir que Adán y Eva le den nombre a los animalitos y las criaturas, ¿no? Y Eco plantea precisamente eso en la búsqueda de los lenguajes perfectos. Pero el lenguaje, más que una herramienta, se convirtió también en una manera como los seres humanos comienzan a expresarse cosas que van más allá, digamos, del mero comercio de las ideas y va metiéndose también a cuestiones como, por ejemplo, los sentimientos, a cuestiones como, por ejemplo, el amor por la patria, por ejemplo. La palabra patria es una palabra muy rara, nosotros nunca vemos a patria, nosotros nunca vemos a nuestro país. Vemos a nuestro barrio, y tenemos mucho más en común a veces con la gente del barrio que con la gente que abraza una bandera, ¿cierto? Y entonces ese crear esas palabras va permitiendo que creemos también nuevas realidades que nos definen como seres humanos. Sí, yo creo que la actual cultura, digamos, en lo que se llama la etapa actual del capitalismo, como lo es el neoliberalismo, es una cultura que está atravesada por todas las cuestiones de cómo ejercer el poder y cómo llegar a dominar eh, grandes masas de personas a través de diferentes medios, ¿no? Foucault planteaba, por ejemplo, que eso era las llamadas tecnologías del yo, pero el lenguaje, digamos, se ha convertido en un arma muy fuerte, ¿cierto? Porque de una u otra manera, primero genera ciertas dinámicas de poder, pero también es transformado poco a poco por el poder. Una cosa que hace 20 años significaba una palabra, ¿cierto? Hoy significa totalmente la contraria y se utiliza precisamente para descalificar o para decir, por ejemplo, que cierta cosa es nociva para la sociedad. Bueno, Jacobson, que él es un lingüista de mediados del siglo pasado, bueno, de principios y mediados, él plantea que hay 6 funciones las cuales podemos identificar con el lenguaje teniendo en cuenta la intencionalidad. Él encuentra que el lenguaje no es totalmente aséptico y no es totalmente eh, ajeno a la realidad, sino que siempre los interlocutores tienen esa intencionalidad. Entonces, él va a plantear que una función apelativa, por ejemplo, cuando uno lanza una orden, que hay una función referencial cuando siempre estamos teniendo en cuenta el contexto en el cual se desarrolla una conversación. Hay una función emotiva cuando yo expreso sentimientos. Hay una función metalingüística, por ejemplo, cuando yo hago una reflexión o yo uso una palabra para referirme al lenguaje mismo. Hay una función fática y una función poética, ¿cierto? En las cuales se expresan sobre todo sentimientos y donde normalmente se quiere convencer a la otra persona de algo. Sí, yo he encontrado que a través de la historia nacional, digamos por muchas influencias, eh, sobre todo de determinados sectores del poder, ¿cierto? Ahí están los partidos políticos, ahí está la Iglesia Católica,
¿cierto? Ahí están los grandes industriales. Siempre han usado el lenguaje para demonizar al otro y para descalificarlo, ¿cierto? Y como este lenguaje también tiene unos canales muy efectivos que son los medios de información, ¿cierto? Que van desde una gaceta, desde un periódico, la radio, que para Colombia fue tan importante en el siglo pasado, la llegada de la televisión. Entonces, elementalmente lo que se hace es demonizar al otro, plantearlo como el mal absoluto, ¿cierto? Nosotros, por injerencia de los relatos, digamos, de la literatura, desde los griegos hasta este momento, que esos relatos, por ejemplo, se transforman en guiones de cine, siempre pensamos en binarios, ¿cierto? Siempre hay un bueno de la película, siempre hay un malo de la película, ¿cierto? Entonces, en la séptima función del lenguaje siempre logramos invisibilizar todo lo que pueda ser bueno en el otro y lo planteamos como un mal absoluto, ¿cierto? Como algo que pone en peligro nuestra civilización, nuestra forma de vida e incluso nuestra vida misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se decía a principios de siglo, en el caso, por ejemplo, del general Rafael Uribe Uribe, que es asesinado físicamente a hachazos a las afueras del Congreso, él siempre, digamos, un año antes ya había comenzado una etapa donde a través de los periódicos se le planteaba que él era masón, que era ateo, ¿cierto? Que él representaba todos los males que el Partido Conservador quería erradicar de Colombia. Entonces, cuando es asesinado, efectivamente uno ve que ya mucho antes se había demonizado tanto a Rafael Uribe Uribe que las masas no se levantan, simplemente acuden a su funeral como algo inevitable, y es algo inevitable porque él representa el mal. Y si seguimos avanzando en la historia nacional, pues digamos a Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto? Asesinado en el 48, efectivamente, la manera como se le trataba en los medios de ese tiempo, tanto en la radio como en la prensa, entonces se le decía negro, se le decía indio Gaitán, obviamente como manera de desprestigiarlo, ¿cierto? Y además, pues, la Iglesia Católica pedía la cabeza de Gaitán. Recordemos que en Armero hay un sacerdote que efectivamente exige que se empale a la cabeza de Gaitán, porque pues, representa todos los males del país. Y cuando viene el asesinato de toda esta gente de la Unión Patriótica, pues obviamente, con todas las tesis que después va a desarrollar mucho más el paramilitarismo, se muestra a la Unión Patriótica como el gran mal que va a destrozar el país. Como hoy decirle a alguien, por ejemplo, castrochavista, ¿cierto? Lo veíamos hace un par de semanas con Donald Trump y algunos senadores colombianos, ¿cierto? Entonces decían, no, es que X persona es castrochavista, o Y persona representa el comunismo internacional, ¿cierto? Y uno no sabe exactamente a qué se refiere. Incluso hace 2 días, ¿no? Decían que había un plan maquinado por Hugo Chávez, y uno decía, no entendía si era antes o después de morirse. Pero entonces digamos que esa función del lenguaje siempre ha sido muy clara en el país y hoy se ha desarrollado mucho más con las redes sociales. Sí, sí, yo creo que igual que en la Alemania nazi, asesinar a grandes grupos de personas, bueno, a una persona o a muchas personas, requiere también una táctica política, ¿cierto? Es decir, si Hitler antes de los años 30 hubiera lanzado la tesis de matar a 6 millones de judíos, pues todo el mundo lo hubiera votado por enviarlo a un asilo psiquiátrico. Pero después de mucha propaganda, de 20 años de propaganda, de caricaturas, de plantear que los judíos eran menos que ratas, cucarachas, pues era más fácil enviarlos al campo de exterminio y que la gente mire para otro lado o que asienta y diga, oiga, esto está bien, ¿no? Porque pues son enemigos de la sociedad. Y si es enemigo el judío, pues también es enemigo el gitano, también es judío, es enemigo el homosexual, pero también es enemigo el que no quiera prestar servicio militar. Entonces, como vemos hoy, digamos, en redes sociales, en un fenómeno pues, que a nosotros nos puede parecer muy gracioso y es eso de las bodegas, ¿cierto? Que uno ve, por ejemplo, en la página del Tiempo, El Espectador o los links de Facebook,
uno ve gente que opina de una manera tan grotesca que uno dice, pero es que esto es imposible lanzar una idea así, ¿cierto? No obstante, uno se da cuenta que o son perfiles falsos, o incluso influencers que les pagan por eso, ¿cierto? Por ser grotescos, que es una cosa que a mí me parece muy interesante y que lleva después a la desaparición física de las personas, ¿cierto? Como los miles de líderes sociales que han sido asesinados en estos 5 o 6 últimos años, o los firmantes de la paz, ¿cierto? Se les descalifica y después cuando se mata dicen, pues lo mataron por algo, ¿cierto? Ese debía algún muerto, o son nidos de falda, ¿cierto? O no se fueron a recoger café, que son frases que, digamos, quedan para el muro de la infamia, de la manera como en Colombia asusamos la guerra y la convertimos en algo tan cotidiano que ya no nos duele. Bueno, lo primero es recuperarlo desde la base, ¿no? Es desde la educación. Si recordamos esta novela de 1984 de Orwell, ellos tenían un diccionario cada vez más pequeño, ¿cierto? Ellos hablaban de la neolengua y decían, bueno, entre menos palabras tenga la gente para comunicarse y entre menos ideas tenga para comunicarse, pues el poder va ganando, ¿cierto? En este sentido, digamos, cuando nosotros nos atrevemos a pasarle un libro, ¿cierto? A sugerirle una canción, ¿cierto? A plantearle una película a los chicos de un colegio, los estamos de alguna manera blindando contra esas redes de odio que vienen mediante el lenguaje. Lo segundo es que yo creo que los medios alternativos de prensa tienen la función de comenzar a repensarse el lenguaje en cómo se está transmitiendo eh, pues, el diario acontecer y las noticias, pero también cómo se está transmitiendo todas las ideas políticas, ¿cierto? Y estamos en un momento donde, bueno, también en muchos casos la polarización, de alguna manera, no es polarización porque es que es un solo partido o un solo conglomerado de personas de derecha, pues que, pues que tienen todos los medios para decir qué está bien y qué está mal. Entonces, en ese sentido, los medios y quienes pensamos de manera crítica, tenemos que repensarnos el lenguaje y las formas comunicativas, ¿cierto? Yo le planteaba hace muy poco a mis estudiantes, cuando vemos hoy todas las personas que más se están polarizando en el país, en el sentido de un discurso de odio, un discurso racista, un discurso que descalifica a la minga indígena o a los profesores, vemos que son personas que están utilizando el formato del youtuber, ¿cierto? Y ese formato es intencionado. Ese formato no fue el que le cayó del cielo, sino que cogieron toda una estrategia que funciona, ¿cierto? Le funcionaba a la gente para decir, no sé, cualquier cosa, que le gustaban los perros o que odiaban los gatos, y utiliza esas estrategias tan eficientes para lanzar un discurso de odio, ¿cierto? Entonces yo creo que en ese sentido rescatar el lenguaje, rescatar la belleza de lo que decimos y lo que sentimos es nuestra obligación como sociedad civil, como medios de comunicación y también como maestros en las diferentes instituciones educativas. Sí, yo creo que el lenguaje es un campo de batalla donde a veces las ideas es lo que menos importa, ¿cierto? Si nosotros vemos los discursos de Hitler, él dice 4 pendejadas, ¿cierto? Entonces él dice, viva el pueblo alemán, vamos a bullear a nuestros enemigos, viva el pueblo alemán. Y uno dice, bueno, pero ¿dónde está la idea central de eso? Y lo que convierte el lenguaje es en un campo de batalla donde quien mejor lo maneja y mejor lo conozca es capaz de ganarse el campo de las ideas del otro y colonizarlo. Y una vez colonizarlo, es capaz de hacer lo que sea con nosotros.